Buenos días a todos y a todas. Se reabre esta audiencia pública sobre fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras. Corresponde ahora que la representación de las presuntas víctimas y la representación del Estado expongan sus alegatos finales orales sobre fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso, y que la representación de la Comisión Interamericana exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que presente sus alegatos finales orales. Por favor, indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Con su venia, señor presidente, mi nombre es Ignacio Bulén. Saludo a la honorable Corte Interamericana, a la ilustre representación de la Comisión Interamericana, a la honorable delegación del Estado de Honduras, a las víctimas y al público presente. Como pudimos escuchar ayer, el 12 de diciembre de 2012, a las 4 de la mañana, el Poder Legislativo de la República de Honduras, con su edificio rodeado por las Fuerzas Armadas, destituyó a José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gekel y Rosalinda Cruz Equeira de sus cargos como magistrados y magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras. Este es el nudo de esta historia. Lo que pasó antes y lo que ocurrió después se entrelaza en este hecho, que no solo fue una violación a los derechos de las víctimas, sino que también fue un verdadero atentado contra la independencia judicial y el orden democrático. Esta representación mostrará en primer lugar los hechos que considera probados, luego analizará las violaciones específicas y por último tratará algunos aspectos de relevancia para el derecho interamericano. Con su venia, señor presidente, no está prendido el reloj, no sé si... Lo estamos llevando nosotros, nosotros le avisamos, un problema técnico. Pero antes de empezar, quisiera hacer referencia a los intentos de llegar a una conciliación que ayer fueron traídos a colación por el Estado para que la Corte pueda contar con esos hechos concretos de manera precisa. El 26 de mayo del 2022 mantuvimos una reunión virtual con la PGR para discutir una posible solución amistosa. En esta reunión comunicamos al Estado que las pretensiones de la víctima estaban contenidas en el ESAP. Casi 7 meses después, el día 5 de diciembre de 2022, el Estado envió un correo a esta representación solicitando comentarios a un borrador de acuerdo propuesto por ellos. El día 16 de diciembre mantuvimos una reunión con el Estado y en base a ella, el día 22 de diciembre, esta representación remitió al Estado un borrador de acuerdo con el cual las víctimas estaban de acuerdo para firmar. Pero recién el 1 de febrero, después de más de un mes y 5 días antes de esta audiencia, el Estado de Honduras solicitó una reunión para el día siguiente, el 2 de febrero, cuando algunos de esta representación ya estaban viajando, para discutir una posible solución en base a un acuerdo que nos habían enviado con ciertos cambios a nuestro acuerdo inicial. Comunicamos este borrador a las víctimas y la instrucción de nuestros representados fue que ya estábamos sobre la audiencia y que no había tiempo suficiente para tomar una decisión, pues la audiencia era 3 días después. Esta representación reconoce la buena voluntad del Estado y en cualquier caso al Estado le queda la posibilidad de realizar un reconocimiento de responsabilidad internacional para dejar más aún en evidencia su buena voluntad. Pero volvamos a los hechos. No hay controversia en que las víctimas fueron legítimamente elegidas por el Congreso de Honduras como magistrados de la Corte por un periodo de 7 años, que terminaba el 25 de enero de 2016, pero que fue interrumpido el 12 de diciembre de 2012. Para llegar allí hubo un recorrido previo en el cual creemos coincidir con el Estado. Tal como expresa en el escrito de contestación del ESAP, el Estado, y aquí abro cita, los magistrados en el ejercicio de sus funciones emitieron fallos que fueron considerados contrarios a los intereses políticos del gobierno de turno, por lo que el expresidente Porfirio Lobo Sosa emitió diversas declaraciones condenando la conducta de los ex magistrados. Cierro aquí la cita. En su declaración de ayer, la víctima Ruiz Gekel explicó con claridad esas decisiones. Son sobre todo 4 sentencias, pero me voy a centrar en 2. La primera es la decisión no unánime de la Sala Constitucional que proyectaba la inconstitucionalidad del decreto legislativo 283, que creaba las regiones especiales de desarrollo, o también llamadas ciudades modelo, y que el Pleno de la Corte declaró inconstitucional el 17 de octubre de 2012 por violar el principio de soberanía. Como se mencionó ayer también, este era un verdadero proyecto insignia del presidente Lobo Sosa y posiblemente sea esta la causa real de la destitución.
De hecho, así fue mencionado por la señora presidenta Castro, que en su discurso de toma de posesión expresó que, como dijeron ayer, se destruyó abruptamente a los 4 magistrados de la Sala Constitucional por esta decisión. En las probanzas de esta causa puede verse que cada decisión de la Sala era seguida por declaraciones públicas hostigantes del entonces presidente y de altos funcionarios contra las víctimas. Pero también habían presiones en privado, como las que relataron ayer los declarantes, o la que señala en su declaración la víctima José Antonio Gutiérrez Navas. Él relata que luego de la decisión de inconstitucionalidad de la Ley de Ciudades Modelo, el presidente Lobo Sosa, en un momento en el cual se quedaron a solas durante una recepción en la Embajada de España, le dijo en tono amenazante: prepare sus maletas que tiene a dónde irse. Esto era un preludio de lo que vendría, y esta representación entiende que las presiones sufridas por las víctimas en forma pública y en forma privada son un claro ejemplo de lo que los principios básicos relativos a la independencia judicial caracterizan como presiones, amenazas e intromisiones indebidas, directas e indirectas. Unos meses después, concluyendo un 2012 plagado de hostigamientos, el 27 de noviembre la Sala Constitucional emitió en forma no unánime el proyecto de sentencia de inconstitucionalidad de la Ley para la Depuración Policial, que permitía cesar agentes policiales sin respetar el debido proceso. Al no ser unánime, debía pasar al Pleno de la Corte, que estaba convocado para el 12 de diciembre de 2012. A partir de aquí se desencadenan los hechos con una rapidez inusitada y creemos que conviene hacer una cronología para entender la rapidez. El 4 de diciembre de 2012, el presidente de la República arremete contra las víctimas. Esto lo dijo ayer en su testimonio, en su declaración, el ex magistrado Ruiz Gekel. Y acá abro cita y dice: Honduras está de luto por la decisión de la Sala Constitucional. ¿De qué lado están? ¿Del lado de los delincuentes o del lado de la gente honrada de este país? ¿Del lado de quién están? ¿De los victimarios o de las víctimas? Cierro aquí la cita. Acto seguido, ordenó que un crespón negro apareciera en las pantallas de la televisión oficial en señal de luto, y esto duró varios días. 6 días después, el 10 de diciembre de 2012, el diputado oficialista Rodolfo Zelaya presenta ante el Congreso una moción para conformar una comisión especial que investigase la supuesta conducta administrativa de las víctimas, porque con el proyecto de sentencia ponían en peligro la seguridad ciudadana. Esto claramente no es ningún tipo de conducta administrativa. De hecho, digo supuesta conducta administrativa de las víctimas porque en realidad no tenían competencia administrativa alguna. El día siguiente, 11 de diciembre, esta comisión especial del Congreso emitió un informe que afirmaba que se habían cometido irregularidades administrativas en la tramitación del recurso interpuesto contra la Ley de Depuración Policial. Pero en realidad este era el pretexto. Si vemos el contenido del informe, que está en el anexo 7 que acompaña al ESAP, la comisión especial dice, y aquí cito textual, que la decisión de declarar inconstitucional la Ley de Depuración Policial no es congruente con la política de seguridad implementada por los poderes legislativos y ejecutivo y conlleva graves perjuicios al Estado para el Estado porque significa un retroceso en los avances obtenidos en la lucha contra la delincuencia. Esto muestra la verdadera razón de la destitución. El poder político buscaba una sala constitucional complaciente y estaba en desacuerdo con el contenido jurídico del proyecto de sentencia de la Sala Constitucional. Inmediatamente, el informe fue aprobado por el Pleno de la Cámara y en horas de la madrugada, a las 4 de la mañana del 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional destituye a las víctimas. 2 horas después, a las 6 de la mañana, el Congreso procede a nombrar ilegalmente a los nuevos magistrados como miembros de la Sala Constitucional. Las 4 víctimas, mientras tanto, tal como lo declararon ayer, seguían la destitución por los medios de comunicación, mientras intentaban tomar medidas para proteger a sus familias. Pero nunca fueron notificadas del proceso, no pudieron ofrecer pruebas, no pudieron alegar, interrogar o controvertir las acusaciones. Inmediatamente, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados y también la Comisión Interamericana, entre otros, emitieron pronunciamientos condenando la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, caracterizándola como un grave atentado a la democracia. Esta representación entiende que los hechos hasta aquí relatados constituyen graves violaciones a la Convención Americana.
Permítanme señalar en primer lugar que está ya sentado que las garantías del debido proceso se aplican a los procesos de remoción de jueces y juezas y no hace falta meternos en este punto. Por lo tanto, pasemos al punto siguiente. Analicemos primero si el Congreso era el órgano competente. La respuesta es negativa. El Congreso no era competente para destituir a las víctimas, pues según el artículo 205, numeral 20, solo podía improbar la conducta administrativa, conducta que a la vez el decreto 282 del 2010 no otorgaba a los magistrados, sino que únicamente acordaba a la cabeza del presidente de la Corte Suprema. Más aún, tal como reconoce el Estado en su contestación, al momento de los hechos no existía una norma constitucional o legal que habilitara la destitución, que permitiera tramitar un juicio político o que previera causales específicas. De hecho, en una verdadera confesión de responsabilidad, el Congreso modificó la Constitución un mes después de la destitución de las víctimas, incorporando la ley de juicio, la figura del juicio político, y 4 meses después sancionó la ley regulando el procedimiento de enjuiciamiento político. Esto muestra una clara violación al principio de legalidad. Además, hay evidencia incorporada en el expediente de la falta de imparcialidad del órgano. El entonces vicepresidente del Congreso declaró públicamente el interés directo del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, en lograr la destitución. Y también declaró cómo había sido el acuerdo negociado entre las bancadas. Más aún, una vez electo presidente, Juan Orlando Hernández reconoció por televisión haber coordinado con el entonces titular del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema para lograr la destitución en sintonía con los mandos militares. Esto muestra que el Congreso no funcionó como un órgano independiente o imparcial. El procedimiento en sí, además, fue grosero. No fue que las víctimas contaron con poco tiempo para defenderse o que no pudieron interponer recusaciones. Directamente fueron espectadores televisivos ajenos a su propia destitución. En conclusión parcial, por los hechos hasta aquí analizados, esta representación entiende que existió una violación de los artículos 8.1, 8.2 y 9, también en relación con los artículos 23.1.c y en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Este caso es flagrante. Reúne en sí muchos de los elementos violatorios encontrados por esta Corte en precedentes como Tribunal Constitucional, Quintana Coelho o Ríos Ábalos. Las víctimas no fueron destituidas por un órgano no competente a través de un procedimiento no previsto por la Constitución o las leyes, por una conducta que no estaba expresamente prevista en la ley como causal de remoción e incluso dicha conducta no era atribuible a ellas. En este caso no existió un juicio político, existió un cese masivo y sumario, sin proceso previo alguno. No hubo otro criterio que la búsqueda de remover una Corte incómoda y reemplazarla por una Corte complaciente a los intereses del poder político. Cedo la palabra a mi colega Fabiola Cantú. Con su venia, señor presidente, mi nombre es Fabiola Cantú y voy a continuar explicando que después de la destitución de las víctimas no existió una revisión judicial efectiva. El 12 de diciembre, las víctimas interponen un recurso de amparo contra la resolución del Congreso Nacional que los destituye. El amparo tenía que conocerlo la misma Sala Constitucional que reemplazó a las víctimas defenestradas y que, como se explicó, fue integrada de forma irregular. Como esta sala es recusada por las víctimas por tener un claro interés en la resolución del recurso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia integra una sala especial compuesta por 5 magistrados de otras salas de la Corte para que conozcan el asunto. Pero esta sala tampoco resuelve porque 2 magistrados se inhiben de conocer el recurso porque no querían ser cómplices de la ilegal destitución de las víctimas. Finalmente, el presidente de la Corte Suprema conforma una tercera sala que es integrada por 3 magistrados del Pleno y por 2 abogados nombrados discrecionalmente y sin fundamento legal, uno de ellos el propio asesor de la presidencia que ocupaba un cargo administrativo. El 29 de enero de 2013, la Sala Especial rechaza de plano los recursos de amparo por 4-1 con el voto disidente del magistrado Enrique Sinteriano. Esto hay que resaltarlo. La Sala no entró en el fondo de la cuestión, sino que simplemente entendió que era incompetente para conocer los recursos. Esta es una cuestión de derecho interno, pero el resumen de la controversia es si el amparo que procede contra actos de funcionarios públicos era procedente contra los miembros del Congreso Nacional.
La Sala entendió que no, que era incompetente, y sostuvo que remitiría la decisión al funcionario competente, según indica la Ley sobre Justicia Constitucional, pero lo cierto es que no lo hizo. Como no existió unanimidad por la disidencia del magistrado Enríquez Interiano, el caso pasó al Pleno de la Corte, que terminó confirmando esta falta de competencia. De este Pleno vale aclarar que solamente 2 de los 15 magistrados habían sido nombrados como correspondía, el presidente de la Corte y el magistrado Enríquez Interiano. El resto habían sido llamados a llenar las sillas y hacer los números para el rechazo, que finalmente fue emitido el 6 de febrero de 2013. Las víctimas hicieron un último intento de obtener justicia con un recurso de reposición, que interpusieron el 13 de febrero de 2013 contra la sentencia del Pleno que confirmó el rechazo del amparo. Pero el rechazo también acá fue cantado. El Estado en su defensa, ALESAP, sostiene que estos hechos demuestran que las víctimas sí tuvieron acceso a los recursos que consideraron pertinentes y que incluso obtuvieron votos disidentes a su favor, y que estos recursos fueron resueltos en tiempo y forma y que la efectividad de un recurso no está dado por el hecho de obtener una resolución favorable. Entendemos que esta defensa es una interpretación errónea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de lo que los propios artículos 8 y 25 protegen. La Corte Interamericana ya ha dicho que para que un recurso efectivo exista, no alcanza con que esté previsto en la Constitución o en las leyes del país o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. En los hechos del caso, estos recursos fueron ilusorios e inefectivos. Las salas y el Pleno señalaron que el amparo no procedía contra los miembros del Congreso Nacional, aun cuando la Ley sobre Justicia Constitucional y la propia Constitución establecía lo contrario. Se declararon incompetentes y no hicieron en ningún momento un análisis sustancial de las violaciones que alegaron las víctimas, al debido proceso, al derecho de defensa, a su independencia judicial. Esto surge patente de las resoluciones del Pleno y de las salas que se acompañan como prueba. Y además hay que considerar que estos recursos también fueron resueltos por un tribunal constituido en su mayoría por jueces no naturales y que no revestían las garantías de imparcialidad. Todo esto nosotros entendemos que constituye una clara violación al artículo 25.1 en conexión con los artículos 8.1, 8.2 y 1.1 de la Convención. Ahora vamos a los hechos sobre integridad personal. Luego de la destitución se desató una persecución contra las 4 víctimas y sus familias, que fue extensamente detallada en las declaraciones orales en el día de ayer y escritas de las víctimas. Sufrieron amenazas de muerte. El señor Gutiérrez Navas tuvo que salir del país y separarse de su esposa. El mismo día que las víctimas se encontraban en Washington, D.C., para reunirse con la Comisión Interamericana, patrullas policiales se apersonaron en los domicilios al mismo tiempo del doctor Ruiz Gekel y el doctor Gutiérrez Navas como si hubiese estado coordinado, diciendo que tenían que entrar porque eran policías buenos. Rosalinda Cruz sufrió disparos en su casa. El señor Bustito Palma fue objeto de seguimientos ilegales. Fueron al menos 29 los hechos registrados que están específicamente detallados en el ESAP, en las declaraciones de las víctimas, en las denuncias hechas ante el COFADE, que fueron anexadas como prueba, en el testimonio de la señora Berta Oliva, coordinadora del COFADE. La destitución de las víctimas y esta feroz persecución posterior provocó en estas personas daños irreparables en su salud que bien fueron explicados por el doctor Robelo Bustillo en la pericia médica que se presentó ante esta Corte. La jurisprudencia reiterada de la Corte dice que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5, cuando sea suficientemente real e inminente, puede estar en sí mismo en conflicto con el derecho a la integridad personal. En este caso, existió una violación al derecho a la integridad personal por 2 motivos. En primer lugar, el Estado no investigó de forma seria y efectiva los actos de hostigamiento y las amenazas de las cuales sí tomó conocimiento, y tampoco adoptó las medidas de protección a favor de los magistrados y sus familiares en el contexto de estos eventos de riesgo. Sin embargo, el Estado dice en su contestación que no se le puede achacar responsabilidad por estos hechos porque no le consta que existan denuncias al respecto. ¿Cómo iban a denunciar al mismo Estado que los estaba persiguiendo? La Corte tiene que considerar en primer lugar que el fiscal de Estado, el fiscal general de Estado en ese momento y actualmente también, que hubiese sido el encargado de impulsar eventuales investigaciones por estos hechos, era el 5º magistrado de la Sala de lo Constitucional que no fue destituido el señor Oscar Chinchilla aquel 12 de diciembre, porque justamente votó a favor de los intereses del gobierno. Y después, en 2013, después de la defenestración de las víctimas, fue electo como titular del Ministerio Público, impulsado por el entonces Gobierno Nacional. Entonces, el Estado sí conoció estos hechos, ya sea porque muchos también fueron públicos o notorios, como bien dijo el doctor Ruiz Gekel ayer,
o bien porque llegaron a su conocimiento de diversas maneras. En el testimonio de la señora Bertoliva, que se presentó ante esta Corte, consta que las denuncias que se realizaron ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos fueron informadas al Ministerio Público Fiscal y que no se llevó a cabo ninguna investigación. La Comisión Interamericana también dio traslado de un pedido de medidas cautelares. Y esto también tiene que tenerse en cuenta. A su vez, tenemos que referirnos al contexto en Honduras y también al contexto particular de las víctimas. La Corte ha valorado el contexto como un elemento que hace a la gravedad de la situación. Acá no estamos hablando de un único hecho aislado, estamos hablando de múltiples hechos que evidencian la seriedad para las víctimas. Y a su vez, Honduras es un país especialmente letal para magistrados y magistradas. Son 115 los homicidios registrados de operadores judiciales entre 2009 y 2015. Desde su primera sentencia contenciosa, la Corte Interamericana ha dicho que, como consecuencia de la obligación general de garantía, los Estados tienen el deber de investigar y sancionar toda violación a los derechos reconocidos en la Convención y tienen que adoptar medidas de prevención. A partir de acá, un aspecto central en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte ha sido clarificar que la obligación de activar las investigaciones en los casos del artículo 5 es del Estado y no de las víctimas. En los casos Cepeda Vargas y Vélez Restrepo, la Corte explica que cuando se trata de investigar las amenazas dirigidas en contra de personas que se encuentran expuestas a un contexto de violencia, el deber de investigar adquiere características especiales que imponen a los Estados exigencias reforzadas de prevención y protección, mediante acciones diligentes, inmediatas y efectivas. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi colega. Mi nombre es Ignacio de Casas y con la venia del señor presidente voy a exponer 3 cuestiones que como representantes de las víctimas deseamos resaltar y que pensamos que son de interés para el desarrollo del derecho interamericano. La primera tiene relación con el reconocimiento público que hizo la señora presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el 27 de enero de 2022, cuando asumía la presidencia de su país en su discurso inaugural. Allí, en forma clara e inequívoca, señaló que el Estado había violado los derechos humanos de las víctimas. En su discurso, la presidencia se refirió al Estado hondureño como opresor y violador a los derechos humanos y reconoció que destruyeron abruptamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Un acto de reconocimiento como este tiene efectos hacia la comunidad internacional. Por aplicación de la doctrina de los actos unilaterales, los Estados tienen la capacidad para formular declaraciones con el fin de asumir obligaciones en el ámbito internacional. Y determinadas personas tienen capacidad para actuar y comprometer al Estado, siendo el caso principalmente del jefe de Estado o del jefe de gobierno, con plena capacidad para comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Así lo establecen claramente los principios rectores de Naciones Unidas aplicables a las declaraciones unilaterales, y así fue recordado por el relator de la Comisión de Derecho Internacional, que fue el encargado de redactarlos, en un amicus curiae que presentó ante este tribunal en los últimos días. Como allí se dice, dentro de la tipología de los actos unilaterales de los Estados está el acto de reconocimiento, un acto clásico, mediante el cual un Estado reconoce una situación, una pretensión o un hecho, lo que le es oponible desde entonces. La declaración de la presidenta de Honduras, formulada en condiciones claras y con una determinada intención, genera consecuencias jurídicas propias del acto de reconocimiento. Este reconocimiento de Honduras de la situación genera a su vez expectativas, que junto al principio de buena fe y la confianza que deben guiar las relaciones internacionales son precisamente la base de su obligatoriedad. Entendemos que resultaría muy oportuno y relevante que en la decisión que se adopte sobre este caso se reitere de manera expresa el valor de las declaraciones unilaterales y sus efectos jurídicos en el ámbito internacional, particularmente las relacionadas con el reconocimiento. Una definición al respecto de la Honorable Corte permitirá una nueva forma de accountability, de pedir cuentas y hacerlas rendir a los Estados y a sus más altos representantes de sus conductas, actitudes y declaraciones. La segunda cuestión sobre la que quisiéramos hacer hincapié es que este caso puede permitir a la Corte precisar el alcance del control judicial adecuado y efectivo en los casos de destitución de jueces de altas cortes. Esta situación es un problema institucional que tiene cierta recurrencia en la región. Y pensamos que estas consideraciones servirán a la hora de determinar las medidas de reparación que ha solicitado esta parte.
Ya es doctrina muy establecida en la jurisprudencia de esta Corte que las destituciones de jueces deben contar con un control judicial posterior, adecuado y efectivo, y esto es aplicable a casos de integrantes de altas cortes. Como ya sostuvo esta representación, en la destitución de las víctimas no se respetó ni el principio de legalidad, ni se aseguraron las mínimas garantías de acceso a la justicia, pues los recursos judiciales planteados fueron no solo insuficientes, sino absolutamente ineficaces. Sin embargo, el Estado, en su escrito de contestación, se defendió indicando que ahora sí cuenta con una norma que regula el juicio político, tanto en la Constitución como en la ley. A pesar de esto, tanto el artículo 8 de la Ley Especial de Juicio Político como el artículo 234 de la Constitución, reformados en 2013 luego de la destitución, disponen que contra ese procedimiento de juicio político o sus efectos no cabe la interposición de ningún recurso o acción en la vía judicial. Repito, ningún recurso. Una prohibición así de absoluta es contraria a lo que ya viene sosteniendo esta Corte. ¿Y cuál debe ser el alcance de ese recurso? Entendemos que hay razones suficientes para sostener que la postura más acorde a la Convención Americana relativa a los alcances de la revisión del juicio político es aquella que posibilite al órgano judicial tener competencia plena para evaluar toda vulneración a los derechos fundamentales de los jueces acusados. Por ejemplo, puede ocurrir que un juez sea, desde una perspectiva formal, correctamente enjuiciado, pero que los hechos considerados constitutivos de mal desempeño y por los cuales se los destituyó configuren el ejercicio de un derecho fundamental, como podría ser una injerencia arbitraria en su vida privada. O pensemos tal vez el caso de que pretendiera destituirse a un juez por una conducta erróneamente encuadrada como parte de una causal de destitución, tal como sucedería si pretendiera hacerse pasar como la causal de mal desempeño una decisión jurisdiccional adoptada por el juez, y ya se sabe que los jueces no pueden ser responsables por el contenido de sus sentencias. De estas consideraciones, es posible concluir la necesidad de que la revisión jurisdiccional cubra tanto los aspectos de debido proceso como otros más sustanciales. Y es una postura que entendemos que ya ha sido implícitamente afirmada por la Corte Interamericana en el caso Quintana Coelho versus Ecuador, donde analizó los recursos disponibles y respecto de uno de ellos concluyó que no resultaba idóneo y efectivo porque no servía para proteger los derechos vulnerados de los magistrados de la Corte Suprema. Además, en dos votos disidentes de los jueces Pazmiño Freire y Ferrer MacGregor, en el caso Cordero Bernal, también se sigue esta línea. En ese caso, los magistrados consideraron que no había existido un recurso efectivo contra la destitución de un magistrado, ya que solo era procedente la acción de amparo únicamente por violaciones al debido proceso y no respecto a otros derechos fundamentales. Para más detalles sobre el alcance que debería tener el recurso posterior al juicio político, remitimos a la Corte a la pericia del doctor Ciro de Martini. El último aspecto se refiere a un punto que ya ha sido objeto de desarrollo detallado por parte de la Corte Interamericana, pues constituye una cuestión que busca evitar al mismo tiempo atentados a la independencia judicial y al orden democrático. Se trata del cese masivo de jueces, especialmente de altas cortes. Y nosotros entendemos que este es uno de esos casos, y en este punto también ha coincidido la pericia de Martini. En los casos ecuatorianos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana sostuvo que es inaceptable un cese masivo y arbitrario de jueces por el impacto negativo que ello tiene en la independencia judicial en su faceta institucional. Nosotros sostenemos que este caso hondureño es análogo a aquellos, pues aquí fueron destituidos en una única sesión del Congreso y nombrados sus reemplazantes 4 de los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Puede decirse que en los casos Quintana Coelho y Camba Campos, la Honorable Corte estableció un principio que prohíbe los ceses masivos de jueces, o al menos estableció una fuerte presunción en contrario de ese tipo de ceses. Sostenemos que una Constitución y una ley que regulen el juicio político no pueden ser suficientemente protectivas de la independencia judicial y del orden democrático si no prevén mecanismos para evitar que pueda utilizarse para destituir masivamente a jueces de la Corte Suprema. Y así solicitamos a esta Corte que lo declare. Honorable Corte, esta representación va a concluir su alegato oral. No nos hemos referido a todos los puntos del ESAP a los que remitimos en honor a la brevedad. Estamos abiertos a responder las inquietudes de la Corte sobre el caso. Este es un caso de suma relevancia para la independencia judicial en el continente. Pero más allá de las repercusiones generales, el derecho internacional de los derechos humanos nació para proteger a las personas
de la arbitrariedad del poder del Estado. Son las personas el centro y fin del derecho interamericano. Son Rosalinda Cruz, José Gutiérrez Navas, José Ruiz Gekel y Gustavo Bustillo, quienes hace 10 años eran destituidos y procuraban acceder a la justicia en su país. Nunca fueron escuchados. Padecieron en su salud y en su vida los efectos de la defenestración. En estos largos 10 años sufrieron persecución, pero persiguieron justicia. Por esto, solicitamos la declaración de responsabilidad internacional del Estado de Honduras por violación de los artículos 5, 8, 9, 23, 25 y 26 en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Daré ahora la palabra a la representación del Estado para que presente sus alegatos finales orales. Solicito indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos miembros de la Comisión Interamericana, estimados representantes, señores exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, abogada Rosalinda Cruz Equeira, abogado José Antonio Gutiérrez Navas, José Antonio Francisco Gekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma. Y demás representantes de esta audiencia pública, tengan todos y todas muy buenos días. Les saluda el abogado Tomás Andrade, subprocurador general de la República y agente del Estado de Honduras. Me acompaña una delegación compuesta por, previamente ya anunciada, conformada por el representante de nuestra misión diplomática en Costa Rica, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional. Comparecemos a esta audiencia pública en este espacio de alegatos orales conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del reglamento de la Corte, referente al caso 3720 Gutiérrez Navas versus Honduras, por la violación del derecho a integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, derechos políticos y protección judicial, relacionados con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 y 1.2 en perjuicio de los doctores mencionados. A continuación, le cedo la palabra a la abogada Laura Flores Dubón para que continúe con los alegatos finales de Honduras. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Les saluda la abogada Laura Flores Dubón, secretaria general de la Procuraduría General de la República y agente alterna ante esta Corte Interamericana. El presente caso se origina por la destitución calificada como arbitraria e ilegal de los referidos exfuncionarios judiciales de sus cargos como magistrados y magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Honduras ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales derivadas del Pacto de San José y de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana a partir del 9 de septiembre de 1981. Además, Honduras, al ser signatario de la Carta de las Naciones Unidas desde el 17 de diciembre de 1945, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos desde el 10 de diciembre de 1948, y la Convención Americana de Derechos Humanos desde el 9 de mayo de 1977, adquirió compromisos internacionales que consagran el respeto y la garantía de los derechos a la protección judicial, garantías judiciales y derechos políticos. Siendo que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos tiene como fin primordial la defensa y la protección de la persona humana, por tal motivo el Estado de Honduras y su gobierno reconoce que es un derecho de las presuntas víctimas que los hechos se conozcan y que las violaciones no se repitan, en virtud de las obligaciones desprendidas del artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El Gobierno de la República se encuentra comprometido en garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. No obstante, reconoce la existencia de retos y desafíos en el avance perfectible de los mismos, reconociendo el principio de progresividad de los derechos humanos mediante el cual los Estados se encuentran obligados al gradual progreso para lograr su cumplimiento.
Pese a lo anterior, existen avances que evidencian el compromiso del Estado en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todas y todos los hondureños. Es por ello que es importante hacer énfasis en que para nuestro gobierno, presidido por la ciudadana Xiomara Castro, es una prioridad fortalecer las instituciones en aras de garantizar la dignidad humana y el respeto irrestricto de los derechos humanos de los hondureños. Resaltamos que con posterioridad a los hechos que originaron el presente caso, el Estado de Honduras, en el mes de abril del año 2013, publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley Especial para Juicio Político, con el propósito de determinar la responsabilidad o inocencia de los funcionarios sujetos a dicha ley. Siendo que los alegatos del caso tienen relación con la emisión de la sentencia SCO 769-2011, resuelta por mayoría de votos de los miembros de ese órgano, quienes fueron destituidos posteriormente a haber determinado en una sentencia la inconstitucionalidad de las ciudades modelo actualmente conocidas como zonas de empleo y de desarrollo económico sedes. Es importante señalar que el Congreso Nacional en el mes de febrero del año 2022, mediante decretos 32 y 33-2022, derogó la ley que dotaba de vida jurídica a dichas zonas, por considerarlas lesivas a la soberanía del Estado y las cuales fueron declaradas inconstitucionales bajo los recursos conocidos por los exmagistrados. Otro hecho a destacar es el reciente proceso de elección de los magistrados para integrar la Corte Suprema de Justicia, el cual se ha destacado como un proceso sumamente transparente que ha permitido de gran manera la veeduría ciudadana. Ante la conformación de la Junta Nominadora integrada por representantes del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Colegio de Abogados de Honduras, claustros de profesores de las Facultades de Derecho, Confederación de Trabajadores, Sociedad Civil, Consejo Hondureño de la Empresa Privada y Corte Suprema de Justicia, además de solo permitir autopostulaciones de profesionales del derecho que cumplieran con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y también garantizar la participación ciudadana mediante la interposición de tachas y denuncias a las personas postulantes a la magistratura de la Corte y la veeduría en las entrevistas públicas a los mismos. Cabe señalar que en este último proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia se excluyó del mismo a un grupo de personas postulantes que participaron en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que conoció del caso que hoy nos ocupa, al haber sido tachados por esta razón por varios ciudadanos. Reconocemos que los mecanismos adoptados y las medidas legislativas emitidas no son suficientes, razón por la cual es una prioridad del Gobierno adoptar acciones encaminadas al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en aras de garantizar la dignidad humana y el respeto irrestricto de los mismos en beneficio de todos los hondureños. Dicha promoción, garantía y respeto solo es posible mediante el compromiso adquirido por los funcionarios y funcionarias que conforman el Gabinete de Gobierno, el cual cuenta con la sensibilidad, compromiso y conciencia social que permitirá la reivindicación de los derechos de la población hondureña. Debido a los hechos del caso y los análisis efectuados sobre los derechos vulnerados, como muestra del compromiso asumido por el Estado y el Gobierno, la Procuraduría General de la República procedió a la gestión del Acuerdo Ejecutivo 15-2022 del 29 de abril del año 22, que le autoriza a ejercer las facultades de expresa mención como requisito previo de conformidad a nuestra legislación interna, el cual ha sido emitido por la Presidenta Constitucional de la República para el presente caso. El Estado de Honduras hace del conocimiento de la Corte que a partir de la actual gestión gubernamental se han realizado múltiples acercamientos con los representantes de las presuntas víctimas orientados a la suscripción de un acuerdo de solución amistosa, para lo cual se cursaron propuestas y contrapropuestas en formato electrónico y reuniones mediante videoconferencias. Dichas propuestas partieron de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo y lo solicitado como medidas de reparación en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las presuntas víctimas, consensuando acuerdos en todos los puntos planteados en el ESAP, con excepción de la excepción compensatoria, las cuales el Estado solicita fueran determinadas por la Corte Interamericana. Dicho lo anterior, mediante este acto, hacemos del conocimiento de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, de la Comisión Internacional, de la Comunidad Internacional, de las presuntas víctimas y sus representantes, del pueblo hondureño y del público en general, que con fundamento en el artículo 62 del reglamento de esta honorable Corte, el Estado de Honduras reconoce su responsabilidad internacional
respecto de los hechos y derechos alegados en los términos siguientes. Este reconocimiento de responsabilidad internacional se enmarca en la declaración realizada por la actual presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, en su discurso de toma de posesión el pasado 27 de enero del año 2022. En esa oportunidad, la presidenta expresamente señaló que, a lo largo de los años, Honduras ha sido un Estado opresor y violador de los derechos humanos, y en relación a los hechos que nos ocupan, reconoció que destruyeron abruptamente a 4 de los 5 magistrados de la Sala Constitucional, entre otros motivos, por la declaración de inconstitucionalidad de un decreto que habría habilitado las llamadas ciudades modelo, ahora conocidas como zonas de empleo y desarrollo económico sedes. Las presuntas víctimas habían sido legítimamente electas por el Congreso Nacional de la República para ejercer su cargo como magistrados por un periodo constitucional de 7 años, desde el 26 de enero de 2009 hasta el 25 de enero de 2016. Sin embargo, el 12 de diciembre del año 2012 fueron removidos de sus cargos de manera arbitraria e ilegal por el Poder Legislativo. Por lo tanto, mediante este acto, el Estado de Honduras reconoce, primero, que es responsable por la violación de las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 y la violación a la protección judicial, derecho consagrado en el artículo 25, relacionados con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo anterior, tomando en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú, en su sentencia de fondo, reparaciones y costas, y los hechos del presente caso, en virtud de no haberse contado con un recurso judicial efectivo y un poder judicial independiente del poder político del momento, lo cual impidió que las presuntas víctimas pudieran recurrir la sanción impuesta por el Congreso Nacional y reparar la situación jurídica infringida. Segundo, que por haber sido destituidas las presuntas víctimas de sus cargos de magistrados a través de un procedimiento no previsto en el ordenamiento jurídico de nuestro país y sin una causal de remoción prevista en la ley, el Estado de Honduras reconoce su responsabilidad internacional por la violación del principio de legalidad, consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Tercero, que según lo establecido en el artículo 23.1.c de la Convención, se establece el derecho a acceder a funciones públicas en condiciones generales de igualdad. Al respecto, esta honorable Corte, en su más reciente jurisprudencia, ha interpretado que el acceso en condiciones de igualdad es una garantía insuficiente si no está acompañada por la protección efectiva de la permanencia en aquello a lo que se accede, lo que indica que los procedimientos de nombramiento, ascenso y suspensión y destitución de funcionarios públicos deben ser objetivos y razonables, es decir, deben respetar las garantías del debido proceso aplicables. Por ello, Honduras reconoce la violación de los derechos políticos de los 4 exmagistrados en el presente caso. Pese a lo anterior, esta Corte Interamericana ha reconocido ciertas potestades en el diseño institucional que posee cada Estado para el ejercicio de los derechos políticos. En ese sentido, la Constitución de Honduras, en el artículo 314, establece una periodicidad de 7 años de duración en el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a distinción de los modelos que tienen otros estados como el argentino, en el que el cargo es vitalicio, situación diferente a los jueces de carrera, como lo ha señalado esta Corte en casos como López Lone y otros versus Honduras. En caso que la Corte en su sentencia determinase como una de las medidas de reparación el reintegro de las presuntas víctimas al cargo de magistrados, ello resultaría materialmente imposible para el Estado, debido al proceso de elección de magistrados establecido en nuestro ordenamiento jurídico, proceso en el que el Estado de Honduras se encuentra actualmente, donde cabe resaltar que el mismo ha sido destacado por organismos internacionales, observadores, veeduría ciudadana y para el cual ninguno de los exmagistrados se autopostuló. Hay que señalar además que el periodo para el cual fueron electas las presuntas víctimas hubiera culminado el 11 de febrero de 2016, momento en que entró en posesión de su cargo la actual Corte Suprema de Justicia a través de un proceso en el que tampoco participó ninguno de los involucrados en este caso. Por lo cual concluimos que el reintegro de las presuntas víctimas vulneraría el diseño constitucional para el nombramiento y selección de la Corte Suprema de Justicia, generando inseguridad jurídica frente a la ciudadanía hondureña al no cumplirse el proceso establecido en nuestra normativa. Cuarto, en la jurisprudencia de este tribunal, en el caso Nissen-Pesolani versus Paraguay, se ha establecido que el Estado incumple con su obligación de garantizar el derecho al trabajo y, por ende, a la estabilidad laboral,
cuando no protege a sus funcionarios estatales de separaciones arbitrarias de su cargo, por lo que el Estado reconoce la violación existente en relación con lo alegado respecto al derecho al trabajo, el cual ha sido abordado por la Corte Interamericana mediante el artículo 26 de la Convención Americana. Sin embargo, el Estado solicita a este tribunal tener en cuenta que, posterior a la destitución, la actividad laboral de los ex magistrados no ha sido impedida por el Estado de Honduras de ninguna manera, teniendo en cuenta que la abogada y notaria Rosalinda Cruz Sequeira ejerce la profesión en un bufete legal propio. El abogado y notario José Francisco Ruiz Gekel ha ejercido su función notarial y el ejercicio libre de la profesión a través de consultorías. En este caso en particular, cabe mencionar que la presunta víctima se había desempeñado en distintos cargos dentro de la carrera judicial, antes de ser nombrado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es de hacer notar que al asumir este último rol fueron canceladas las prestaciones y demás derechos laborales a los cuales tuvo derecho en ocasión a los cargos mencionados anteriormente. El abogado y notario Gustavo Enrique Bustillo Palma ejerce como docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde el 23 de enero del 2014 y ejerció como consultor legal del Ministerio Público del Estado desde el año 2014 hasta el año 2019, año en el que se le ascendió laboralmente a subdirector de la División Legal del Ministerio Público, cargo que ejerce en la actualidad. Y por último, el caso del abogado José Antonio Gutiérrez Navas, ejerció como profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Facultad de Ciencias Jurídicas a partir del 1 de enero de 1977 hasta el 21 de enero del año 2022. Vale resaltar que dicho desempeño ocurrió durante y posterior al ejercicio del cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, superando el límite legal establecido para actividades ajenas al cargo permitido por la Ley de Carrera Judicial. Además, los ex magistrados José Francisco Ruiz Gekel y Rosalinda Cruz Sequeira ejercieron funciones notariales durante los años comprendidos entre el 2013 y el 2018 y el ex magistrado Bustillo Palma ejerció dicha función del 2014 al 2018. Por lo que, conforme al análisis particular de la situación de las presuntas víctimas, la Corte, con base en su jurisprudencia, debe considerar los periodos durante los cuales estos hayan ejercido empleos remunerados en el sector público, tomando en cuenta el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de la destitución, 12 de diciembre de 2012, y la fecha en que habría concluido su función como magistrado de la Corte Suprema el 25 de enero del 2016, resaltando además que la función notarial es de carácter público y posee anexa jurisdicción. Quinto. Permiso. Expuesto lo anterior, el Estado de Honduras considera que en el presente caso no se configuran elementos que evidencien la violación del derecho a la integridad física contenido en el artículo 5 de la Convención. Lo anterior en virtud que los hechos alegados por las presuntas víctimas se refieren a: número 1, inspección física por parte del personal del Poder Judicial y una auditoría financiera y de cumplimiento legal 2006-2011 realizada por el Tribunal Superior de Cuentas en fecha 9 de septiembre de 2012. Dichas actuaciones no pueden ser consideradas bajo ninguna circunstancia como una violación al derecho convencional mencionado, ya que el Tribunal Superior de Cuentas tiene la función conferida constitucionalmente de fiscalizar a posteriori los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, así como estar sujetos a este ente los servidores públicos que perciban y dispongan de recursos o bienes del Estado, por lo que la actuación fue en el marco del ejercicio de las funciones de este ente. Número 2. Recepción de un sobre sellado remitido por el Tribunal Superior de Cuentas, consistente en un oficio firmado y sellado por el presidente de dicho tribunal, en el que se le solicitaba a los magistrados destituidos informes escritos de las giras nacionales y al exterior del país realizadas durante el periodo que ejercieron como magistrados, actuación que se enmarca en las funciones constitucionales del Tribunal Superior de Cuentas, como se mencionó previamente. Visita recibida por la Contraloría del Notariado con el fin de realizar la inspección a protocolo de instrumentos públicos en el marco de las funciones de dicha institución, que consisten en orientar, dirigir, inspeccionar y vigilar el ejercicio del notariado, según lo establecido en el artículo 74 del Código del Notariado de Honduras, por lo que dicha actuación no puede ser considerada una violación a la integridad personal de los ex magistrados. Además, sobre los presuntos atentados, hostigamientos y amenazas expresadas por los ex magistrados, vale resaltar que, como fue expuesto en nuestro escrito de contestación, solicitudes, argumentos y pruebas, las presuntas víctimas no presentaron ninguna denuncia ante el Ministerio Público, el ente investigador del Estado,
posteriormente a su destitución, por lo que el Estado no puede responder por un hecho que no ha tenido la oportunidad de investigar, siendo que lo alegado por las presuntas víctimas solo podrá ser perseguido por el Ministerio Público a instancia de la víctima, según lo establecido en el artículo 26 de nuestro Código Procesal Penal. Es importante recordar que del mismo expediente interamericano se evidencia que ante las alegadas amenazas, persecución y hostigamiento, las presuntas víctimas solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, quien posteriormente a la información compartida por las partes resolvió en fecha 12 de octubre del 2018 declarar cerrado el expediente que contenía la solicitud en mención. En consecuencia, el Estado de Honduras asume su responsabilidad por los hechos cometidos en contra de los señores José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y la señora Rosalinda Cruz Sequeira en los términos expresados previamente. Dicho lo anterior, mediante este acto, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado afirma su compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos, en particular con la independencia judicial, y se compromete a evitar que hechos como los que dieron origen al caso que nos ocupa se repitan. Además, se compromete a reparar a las presuntas víctimas según lo establecido por este alto tribunal en la sentencia que emita al efecto. Por último, resaltamos que el Estado de Honduras reconoce el derecho que les asiste a las presuntas víctimas de recibir una indemnización económica en compensación por los daños ocasionados, por lo que solicita a este honorable tribunal que los montos de las indemnizaciones alternativas y compensatorias por las afectaciones materiales e inmateriales sean fijados de conformidad a la jurisprudencia de esta Corte y tomando en cuenta los principios de equidad, proporcionalidad y necesidad, considerando la información compartida por el Estado sobre los salarios dejados de percibir, las actividades económicas y laborales de los ex magistrados y además tomar en consideración la precaria situación financiera del Estado de Honduras. En este mismo sentido, el Estado solicita que la Corte, de conformidad a los estándares de equidad, razonabilidad y erogación debidamente demostradas, tome en cuenta todas las circunstancias del caso concreto para establecer los montos en concepto de gastos y costas a reconocer a las presuntas víctimas y a sus representantes. El Estado se reserva el derecho al uso de la palabra en caso de que sea necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la representación del Estado. Si las partes lo consideran pertinente, pueden hacer uso de su derecho de réplica y de dúplica. Daré ahora la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que presenten su réplica, indicar quién hará uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Habla Ignacio Bulén. En primer lugar, quiero valorar positivamente el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado de Honduras. Creemos que esto beneficia enormemente a las víctimas, contribuye con el desarrollo del sistema interamericano y contribuye también a la institucionalidad de Honduras. Por eso, en primer lugar, en nuestro alegato reconocimos la buena voluntad del Estado de Honduras que en este momento hemos visto confirmada. En segundo lugar, quiero hacer algunas menciones sobre la cuestión del artículo 26, que fue reconocido, pero en cuanto a los hechos no fue reconocida su violación, pero en cuanto a los hechos no fueron precisados en base a lo que esta parte había presentado en el ESAP. Al respecto, quiero decir que, en primer lugar, el ejercicio de la notaría, si bien es una función pública, no es un empleo público, ni se recibe monto, ni el patrón, no se recibe un salario del Estado y el patrón no es el Estado. El patrón es los clientes privados que un notario puede conseguir y que a la vez, como declaran en sus declaraciones escritas y orales, por el hostigamiento y el maltrato y estigmatización que sufrieron durante todos estos años, las víctimas vieron severamente afectada su posibilidad de ejercer un trabajo privado. Y también es falso e incorrecto la incompatibilidad señalada entre el empleo de magistrado y cargo como profesor que se señaló en un caso particular. A la vez también quiero específicamente señalar que no ha sido aportada ninguna prueba en relación a los hechos que la representación del Estado alegó en este punto.
Por último, quiero hacer una aclaración, que es que todas las reparaciones que se han pedido, salvo el lucro cesante, que puede verse bien determinado, fueron aportados los elementos a la Corte para que la Corte defina en equidad qué es lo que considera conveniente, pero no se pidieron montos específicos. Cedo la palabra a mi colega Fabiola Cantú. Con su venia, señor presidente, quiero referirme a la situación de la violación al artículo 5, que este Estado no reconoce. El Estado niega que se haya violado el derecho a la integridad personal apoyándose en la falta de denuncia de determinados hechos ante el Ministerio Público Fiscal, y citan un artículo del Código Procesal Penal de Honduras que dice que las amenazas son acciones públicas dependientes de instancia privada. Al respecto, queremos señalar que los 29 hechos registrados y ampliamente denunciados ante múltiples instancias no fueron solamente amenazas, sino que incluyen además intentos de secuestro, abuso de armas, intervención de comunicaciones. Y en cualquier caso, reiteramos la jurisprudencia de esta Corte acerca de que la obligación de activar la investigación en los casos del artículo 5 de la Convención es del Estado y no de las víctimas. En este punto, entonces, el Código Procesal Penal sería inconvencional. Y en particular, también queremos señalar que en cuanto a los hechos que el Estado señala como hechos que se encuadran dentro de las facultades de determinados organismos, por ejemplo la Contraloría, hay que señalar que existieron múltiples situaciones y elementos que llevaron a las víctimas a considerar estos hechos como intimidatorios. Cedo la palabra a mi colega Ignacio de Casas. Con su venia, señor presidente, soy Ignacio de Casas. Me voy a referir a algunos puntos que también hizo referencia el Estado en su reconocimiento de responsabilidad. Mencionaron al reconocer responsabilidad por violación a los artículos 8 y 25 que las víctimas no pudieron recurrir, no pudieron hacer uso de recursos o que sus recursos fueron ineficaces, al mismo tiempo que ponderaban como una acción positiva el haber reformado la Constitución y haber aprobado una ley especial de juicio político que prohíben expresamente los recursos. En este punto, entonces, consideramos que la Corte también deberá pronunciarse. Por falta de tiempo, lo dejo para las preguntas, pero hay múltiples defectos, además de este, que tienen esa ley y que podríamos desarrollarlos para que la Corte se pronuncie sobre ellos. Y quiero hacer una mención rápida a la cuestión de la imposibilidad de reincorporación. Ellos dijeron que una posible reincorporación a la Corte Suprema como magistrados dictada por esta Corte Interamericana vulneraría el diseño institucional de nombramiento. Bueno, a esto solo cabe responder con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que no se pueden invocar normas de derecho interno para el incumplimiento de las obligaciones convencionales que tiene el Estado. Reconocemos que existen enormes desafíos, pero esta Corte Interamericana tiene una oportunidad para pronunciarse una vez más sobre esta medida de reparación, que es la medida de reparación principal, antes que las indemnizaciones sustitutivas, que debe corresponder al cese de jueces de altas cortes. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación. Ahora le daremos la palabra a la representación del Estado para hacer su dúplica. Solicito indicar a la Corte quien hará uso de la palabra. Adelante. Buenos días, señor juez presidente, juezas y jueces de la Corte Interamericana, personal de la Secretaría de la Corte Interamericana, representantes de las presuntas víctimas, los representantes de la Comisión Interamericana, al público presente. Les saluda Josué Padilla Eveline, representante del Estado de Honduras. En este sentido, la dúplica del Estado hace mención del placer de estar con ustedes esta mañana y tener la oportunidad de reiterar el compromiso en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos que tiene toda persona humana sujeta a la jurisdicción del Estado de Honduras. Actualmente el Estado de Honduras se encuentra en un proceso de fortalecimiento institucional en el que se ve obligado a asumir la responsabilidad ante aquellas violaciones ocurridas, asumiendo el Estado la defensa irrestricta de los derechos humanos y la protección del pueblo soberano de Honduras. En el presente caso, la aceptación parcial que tomamos sobre los hechos alegados se enmarca en la disposición de asumir la responsabilidad de las violaciones cometidas por el Estado con el fin de comenzar a reparar integralmente a las víctimas. El Estado ha reconocido la destitución de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo que violentó los derechos de las garantías judiciales, el principio de legalidad, los derechos políticos y la protección judicial.
solicitando a este alto tribunal que se analice y dimensione los demás derechos alegados por los representantes de la víctima a la luz de la jurisprudencia y de los aspectos fácticos del caso. Honorable Tribunal, respecto a la presunta violación de la integridad personal es importante destacar que las presuntas víctimas, en primer aspecto, no presentaron ninguna denuncia, no hicieron conocer frente al ente fiscal, que es el Ministerio Público, estos aspectos, y se limitaron a acudir a instancias de sociedad civil carentes de las facultades que permiten perseguir e investigar delitos penales. También hay que hacer ver que uno de las presuntas víctimas es el subdirector de la División Legal del Ministerio Público, posteriormente a la destitución, y que incluso ha tenido ascensos en ese órgano. De igual forma, los magistrados y magistradas de este caso solicitamos que tomen en cuenta lo expuesto previamente sobre la actividad laboral de las presuntas víctimas, sus actividades laborales y económicas, siendo que algunos de ellos se han desempeñado en el sector público a través del aparato estatal, tienen la autorización de la actuación notarial, que en Honduras es una función pública por mandato de ley, que se autoriza por parte de la Corte Suprema a las personas que pasan un examen ante el Pleno de la misma, y quienes tienen esa autorización reciben tasas. El pago de la tasa de la función notarial es para el notario. Entonces, al final sí reciben un beneficio por una función pública, un beneficio económico por el ejercicio de una función pública que realizaron del año 2013, 2014 algunos, hasta el año 2018. Sobre lo que menciona la representación de las presuntas víctimas, en la reincorporación del periodo hay que hacer mención, un primer aspecto, ellos estaban nombrados hasta el 25 de enero del 2016. La nueva Corte Suprema de Justicia entró hasta el 11 de febrero del 2016. Ese era el momento en el que finalizaba el periodo por el que fueron electos las actuales presuntas víctimas. Posteriormente a ese momento, en el 2016, entra una nueva Corte Suprema de Justicia, que es la actual, que está a punto de vacar su periodo, que finalizaría esta semana el 11 de febrero del 2023, momento en el que el Congreso Nacional de la República tiene que elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando que ya sería una segunda corte posterior al momento donde ellos hubieran vacado. Y ninguno de los dos, de las cuatro personas en este caso, participó. Podemos entender las razones de desconfianza frente al aparato estatal, pero ninguno de los cuatro participó tanto en el proceso de elección de la Corte Suprema de 2015-2016, ni en el proceso de elección de la Corte Suprema 2022-2023. Y la Constitución señala que el Congreso Nacional está obligado a elegir a los nuevos magistrados dentro de las personas que participen en ese proceso y sean nominados por la Junta Nominadora. Aspecto que ellos no participaron y, como ya les mencioné, ya vacó el periodo por el que habían sido electos por el Congreso Nacional en el 2009. Finalmente, el Estado reconoce la importancia del principio de separación e independencia de las ramas de gobierno como un elemento esencial del Estado constitucional en las sociedades democráticas. Consideramos, como señaló la representación de las presuntas víctimas, que es importante que la Corte analice los efectos y la regulación constitucional del Estado de Honduras y la problemática sobre los juicios políticos, tanto en la actual legislación como en los distintos casos que se han presentado, y que incluso la Comisión Interamericana había solicitado su intervención en ese asunto. Muchas gracias, señor juez, presidente y señores jueces y juezas. Muchas gracias a la representación del Estado. Daré ahora la palabra a la representación de la Comisión Interamericana para que presente sus observaciones finales orales sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, indicar quién hará uso de la palabra y proceder. Adelante. Con su venia, presidente, la presentación estará a cargo de mi persona, Daniela Saavedra Murillo, y Erika Acuña, asesores de la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Honorable Corte, la Comisión parte por valorar el reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por el Estado en la presente audiencia, el cual se refiere a la violación de los derechos contenidos en los artículos 8, 9, 23 y 25 de la Convención Americana. Si bien el reconocimiento parcial contribuye a la obtención de justicia, dignificación y reparación de las víctimas, la Comisión nota que el Estado señaló que no es responsable por la violación del derecho contenido en el artículo 5. Con el objetivo de contribuir a determinar el alcance de responsabilidad, la Comisión realizará a continuación sus siguientes consideraciones. El presente caso
representa la materialización de los graves riesgos que implica para la independencia judicial el control político realizado por otro poder del Estado en incumplimiento de los requisitos impuestos por la Convención Americana. En efecto, como se expondrá a continuación, lo ocurrido entre el 10 y 12 de diciembre de 2012 se trató de la destitución de la máxima Corte del Estado hondureño por parte del Legislativo, sin que tuviera competencia, en un ejercicio arbitrario de poder que no operó con fundamento a criterios jurídicos, en el sentido que el procedimiento y la decisión han de versar sobre la acreditación o no de una conducta imputable y preestablecida y sin que las víctimas contaran con una protección judicial. En opinión de la Comisión, todo lo anterior evidenció la concreción de una sanción de sus actuaciones por los criterios jurídicos que emitieron en el marco de sus funciones jurisdiccionales. Lo anterior en el contexto de sus actuaciones en el control de constitucionalidad de leyes adoptadas por el oficialismo de entonces, concretamente respecto de la denominada Ley de Depuración Policial, lo cual puso de manifiesto una afectación a la independencia judicial en el Estado. En ese sentido, la presentación de la Comisión se dividirá en 5 aspectos. El primero, el principio de competencia y legalidad. Segundo, el deber de motivación y derecho de defensa. Tercero, el principio de imparcialidad y protección judicial. Cuarto, la falta de independencia judicial. Y quinto, la integridad personal de las víctimas. Sobre el primer aspecto, relacionado con el principio de competencia y legalidad, la Comisión toma nota de que el procedimiento de destitución seguido por el Congreso Nacional contra las víctimas se realizó alegando los numerales 20 y 21 del artículo 205 de la Constitución hondureña. Dichas disposiciones no hacen referencia ni a cómo se regula un procedimiento sancionatorio contra magistrados y magistradas de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, ni a que el Congreso tenga la competencia para iniciar un procedimiento que incluya la destitución de jueces del más alto tribunal. Por el contrario, las citadas normas constitucionales señalan únicamente que el Congreso tiene la facultad de probar o improbar la conducta administrativa de los magistrados y de nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. La Comisión considera que tales disposiciones no cumplen con los estándares que ha desarrollado la Honorable Corte en relación con el principio de competencia y principio de legalidad. Al respecto, esta Corte ha sostenido de manera reiterada en su jurisprudencia que el principio de competencia garantiza que las personas sujetas a un proceso judicial o a un procedimiento administrativo tengan pleno conocimiento sobre qué autoridad estaría a cargo de emitir una decisión en su contra. Claramente, ello no sucedió en el presente caso. La referencia a aprobar la conducta administrativa de los magistrados no implica que el Congreso tenga la competencia para iniciar un procedimiento que incluya como sanción la destitución de sus funciones. Asimismo, tal como esta Corte escuchó el día de ayer, las víctimas no tenían conocimiento de que el Congreso tenía la potestad de iniciar un procedimiento sancionatorio para proceder con su destitución, ya que no existía para ese momento ninguna norma que habilitara a este poder para realizar este proceso. Adicionalmente, el mencionado artículo de la Constitución no solo no establecía que el Congreso no tenía esa potestad para destituir a los magistrados, sino que incluso reviste una amplitud significativa. La sola referencia a la conducta de magistrados no determina de manera específica situaciones o conductas concretas que resulten reprochables disciplinariamente, ni sus posibles sanciones aplicables. Esta falta de previsibilidad permitió la excesiva discrecionalidad del Congreso Nacional al momento de aplicar la sanción más severa para un magistrado y magistrada de una corte más alta del país, esto es, la destitución. En virtud de lo expuesto, la Comisión considera que la falta de competencia del Congreso Nacional para iniciar un procedimiento que implicó la sanción de los magistrados, la destitución de los magistrados, así como la falta de claridad sobre las posibles conductas ilícitas que podrían haber incurrido, generó una violación del principio de competencia y el principio de legalidad. En ese sentido, solicita a la Honorable Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 9 de la Convención. En relación con el segundo aspecto, la Comisión resalta elementos que acreditan las afectaciones al derecho de defensa de las víctimas destituidas por el Congreso Nacional. 1. Las víctimas nunca fueron notificadas sobre el inicio de un procedimiento en su contra. 2.
ni la Comisión Especial del Congreso, creada el 10 de diciembre, ni el Pleno del Congreso Nacional, que decidió la destitución la madrugada del 12 de diciembre, escucharon a las víctimas. Tal como explicaron ayer, nunca se les convocó para que sean escuchadas y presenten sus descargos. 3. Todo el procedimiento seguido por el Congreso, desde la conformación de la Comisión Especial hasta la destitución de las víctimas, se desarrolló en menos de 48 horas. La Comisión considera que esta excesiva celeridad no permitió margen alguno para la mínima garantía de defensa técnica o material por parte de las víctimas. 4. Las víctimas nunca fueron notificadas oficialmente de la decisión de destitución emitida por el Congreso. Como lo afirmaron ayer en sus declaraciones los magistrados Ruiz y Cruz, las 4 víctimas fueron espectadores de su destitución por los medios de comunicación. Ahora bien, además de todas estas afectaciones al derecho a la defensa, la Comisión toma nota que el decreto número 191/2012 del Congreso que decretó la destitución de sus cargos no ofrece ningún tipo de motivación. Es así como no se hace referencia sobre a qué conducta hubiese constituido una falta grave, ni sobre las razones por las cuales resultaba aplicar con severidad la máxima de las sanciones. La Comisión resalta que esta falta de motivación se condice con el propio vacío normativo sobre los procedimientos sancionatorios en contra de magistrados y magistradas de la Corte Suprema, tal como se indicó en la sección anterior. En vista de todos estos elementos, la Comisión considera que las víctimas se vieron imposibilitadas de ejercer su derecho a defensa en el marco del procedimiento realizado por el Congreso Nacional en menos de 48 horas. A ello se suma la falta de motivación de la decisión de destitución de sus cargos. Por lo expuesto, la Comisión solicita que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación del deber de motivación el derecho a la defensa conforme a los artículos 8.1 y 2 de la Convención Americana. Con su venia, presidente, cedo la palabra a mi compañero. Honorable Corte, el tercer aspecto de la presentación de la Comisión Interamericana se refiere a la relación de las garantías judiciales y protección judicial. Al respecto, la Comisión considera que los recursos presentados no fueron efectivos para remediar la arbitraria destitución de las víctimas. En relación con el recurso de amparo constitucional presentado contra la decisión del Congreso Nacional, la Comisión observa que se presentaron aspectos que pueden ser analizados como una violación al principio de imparcialidad. Es así como mientras el recurso de amparo constitucional se encontraba en trámite ante la Corte Suprema de Justicia, el presidente de dicho tribunal emitió un oficio ordenando la sustitución de las víctimas por otros jueces, y efectivamente los juramentó como nuevos magistrados. Todo ello en lugar de aguardar la decisión de ese recurso. Asimismo, el mismo presidente de la Corte Suprema nombró una sala especial de 3 personas, incluyéndose a sí mismo, para conocer de este asunto. Dicha sala especial decidió rechazar in limine el recurso de amparo constitucional. A ello se suma que el mismo presidente de la Corte Suprema fue parte del Pleno que declaró sin lugar el recurso de reposición presentado por las víctimas, indicando únicamente que no se podía modificar la decisión de destitución. En vista del expuesto, la Comisión considera que el Estado no proveyó de recursos idóneos que permitan remediar la afectación sufrida por las víctimas en contravención a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. El cuarto aspecto de la presentación se refiere al principio de independencia judicial. Esta Corte ya se ha pronunciado reiteradamente sobre la importancia de que jueces y juezas puedan ejercer sus funciones contra toda clase de presiones, puesto que de no suceder ello, su función jurisdiccional se ve gravemente afectada. Frente a dicha premisa, la Comisión nota los siguientes elementos que se han identificado en el marco del cese de las víctimas. 1. El entonces presidente de la República emitió en medios de comunicación críticas en las labores de las víctimas por sus decisiones de declarar la inconstitucionalidad de algunas normas aprobadas por el gobierno. 2. Desde la conformación de la Comisión Especial del Congreso hasta la decisión del mismo que destituyó a las víctimas, transcurrieron menos de 48 horas, con todas las afectaciones al debido proceso ya señaladas y ya reconocidas por el propio Estado. Es más, la decisión del Congreso se dio en la madrugada, donde fuerzas militares y policiales habían rodeado el edificio parlamentario, como también se escuchó el día de ayer. 3. El entonces presidente del Congreso manifestó en un medio de comunicación que había discutido y concertado la destitución de las víctimas con el presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión considera que la suma de todos estos elementos demuestran que el proceso llevado a cabo contra los magistrados y la magistrada no contó con reglas claras de competencia
que permitieran garantizar el debido proceso, no se basó en causales establecidas y permitió que las víctimas fueran objeto de presiones y sancionadas por el sentido de sus decisiones judiciales, sin ninguna vía efectiva para realizar una revisión del resultado del proceso en su contra. Todo lo anterior acompañado de un contexto que apunta a una actuación conjunta de otros dos poderes para lograr la remoción de las víctimas en vista de sus criterios jurídicos y su decisión en relación con la ley de depuración policial. Ello de forma violatoria al principio de independencia judicial desde una perspectiva institucional. Esta situación también ha sido corroborada por la entonces relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, quien sostuvo que lo que sucedió a las víctimas fue incompatible con el principio de separación de poderes y de independencia judicial. En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que declare al Estado responsable por la violación al principio de independencia judicial y derecho de acceso y permanencia en condiciones de igualdad en un cargo público. En relación con el quinto y último aspecto de la presentación de la Comisión, la afectación a la integridad personal de las víctimas, esta Corte escuchó el día de ayer los testimonios de las víctimas sobre las amenazas, hostigamientos que ocurrieron con posterioridad a su destitución. Este es el único punto que el Estado no reconoció responsabilidad internacional y se limitó a señalar que las víctimas no denunciaron al Ministerio Público y, en consecuencia, no había ninguna posibilidad de realizar algún tipo de investigación. Al respecto, la Comisión considera que, tal como se escuchó el día de ayer, las víctimas sí denunciaron ante una entidad estatal, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el CONADE, las múltiples amenazas y actos de hostigamientos. Incluso el señor Navas declaró ante medios de comunicación que fue amenazado de muerte. La Comisión resalta que el Estado tenía pleno conocimiento de tales hechos, por los que no puede justificar su omisión de investigar y esclarecer lo sucedido por esta falta de denuncia ante el Ministerio Público. Es más, este argumento estatal pierde asidero porque el propio Estado otorgó medidas de protección a una de las víctimas, las cuales fueron levantadas sin ningún tipo de justificación, tal como también se indicó el día de ayer. A todo ello se suma que estas amenazas y hostigamientos no son hechos aislados, sino que, tal como el propio Estado reconoció, fueron en el marco de un contexto de carácter público, donde se dieron estas múltiples violaciones a las víctimas por su condición de magistradas y magistradas. Es más, esta Corte, en una sentencia del caso Villaseñor Velarde y otros contra Guatemala, tomó en cuenta prueba alegada a este tribunal respecto de varios hechos de amenazas y hostigamientos contra esa jueza, no solamente en denuncias ante el Ministerio Público, sino en manifestaciones efectuadas por las partes directamente a la Comisión o a la Corte, y también denuncias ante otro tipo de entidades estatales, como en este caso sería el CONADE. Y esta Corte indicó que ante hechos de amenazas y hostigamientos contra una jueza en ese asunto, si bien es cierto que aunque no pueda determinarse que cada hecho por sí mismo tiene que ser investigado, el Estado tiene que adoptar acciones tendientes a determinar las fuentes de los hechos obstaculizadores del ejercicio de la jurisdicción y, en su caso, las responsabilidades correspondientes. De lo contrario, se genera una situación de incertidumbre y angustia que afectó la integridad personal de la víctima, en ese caso, y que también afectó a las víctimas de este asunto. En vista de estos elementos, la Comisión solicita a la Corte que declare la responsabilidad del derecho a la integridad personal de las víctimas. Honorable Corte, el presente caso grafica la manera en que el Estado, a través de diversas instituciones y mecanismos, afectó el principio de independencia judicial que resguardaba a las víctimas, en su calidad de magistrados y magistrada de una alta Corte Nacional. En ese sentido, además de los elementos de justicia y reparación para las víctimas, la Comisión considera que la sentencia de este caso constituye una gran oportunidad para que la Corte continúe reforzando su jurisprudencia sobre las garantías que todo proceso de remoción de jueces y juezas debe observar. Asimismo, la Corte podrá pronunciarse sobre los riesgos que implican en sí mismos para la administración de justicia y el principio de independencia de poderes cuando tales garantías no son observadas por los otros poderes públicos, poniendo en riesgo el principio de división de poderes, esencial para toda democracia en nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana. Pregunto ahora a la señora jueza y a los señores jueces de la Corte si desean formular preguntas. Juez Rodrigo Mudrovich. Muchas gracias, señor juez. Jueza Patricia Pérez Golver. No, señor presidente. Muchas gracias, señora jueza. Jueza Verónica Gómez. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero, a los presentes en la audiencia, agradecer los conceptos y, en especial,
tomar nota del reconocimiento de responsabilidad del Estado, que es muy valioso. También de los comentarios que hicieron los representantes de las víctimas al principio sobre los intentos de llegar a una solución amistosa previo a la audiencia, lo cual denota una intención de ambas partes de llegar a una solución de este caso. Dicho esto, tengo una pregunta para el Estado. El Estado hizo un reconocimiento en su mayor parte acorde con las pretensiones de los peticionarios en la parte legal, con excepción del artículo 5 de la Convención Americana. Escuchamos con mucha atención la argumentación que hizo el Estado, también los comentarios que hicieron tanto los representantes de las víctimas como la Comisión Interamericana al respecto. Entonces, la pregunta obligada es si el Estado considera que deben agotarse recursos antes de hacer un reclamo con relación a el derecho a la integridad personal y el impacto que pueden tener las amenazas, ¿no? Estamos hablando del artículo 5. Quizás el Estado puede clarificar su argumento sobre que se debió recurrir a las autoridades internas. Escuchamos en el día de ayer que muchas de las situaciones, como narraban las víctimas, ya que hay un reconocimiento de responsabilidad, en este caso, cuando brindaban su testimonio, muchos de los actos de hostigamiento y de amedrentamiento a los cuales hicieron referencia venían de agentes estatales. En esos contextos tiene sentido exigir a las víctimas que recurran a las autoridades. Quizás si el Estado pudiera explicar un poco más su argumento, dado que ha hecho un reconocimiento de responsabilidad muy amplio, ¿no? El argumento que justifica no reconocer el otro elemento que han presentado tanto los peticionarios como la Comisión, como parte de sus alegatos, que es el artículo 5. Muchas gracias. Gracias por su pregunta, honorable jueza. Hay que analizar que la legislación hondureña ha regulado que en el caso de las amenazas es un delito de acción pública a iniciativa privada. Tiene que ser la persona, la víctima, que se presenta ante la autoridad fiscal a presentar la denuncia frente a las diversas situaciones donde se esté manifestando una vulneración a sus derechos, a sus principios protegidos. En ese sentido, nos consta en el expediente que las presuntas víctimas acudieron al CONADE, que es la Defensoría del Pueblo, y esta organización le prestó seguridad a una de las víctimas y que se mantuvo durante un par de meses, creo que un año o alrededor de un año, y la misma fue retirada cuando ella viajó del país, abandonó el país, y que no se solicitó por parte de ella que se volviera a mantener esta seguridad. Con respecto a las otras víctimas, no tenemos certeza de que hayan comunicado esto de forma ante las autoridades públicas del Estado para que se hiciera una investigación de fondo sobre las situaciones que ellos están manifestando en esta situación, y que los responsables, si hubiera una afectación, tiene que haberse una investigación por parte del Estado y el Estado podría iniciar una investigación sobre ese aspecto, pero en su momento no llevó ninguna determinación ante las autoridades fiscales. Tenemos incluso una de las víctimas que es parte del Ministerio Público y que ellos tienen conocimiento de esta situación. Bien, en parte la respuesta se refiere a los temas de coordinación de seguridad, pero la dimensión de la violación del derecho a la integridad personal también en el contexto del caso, consideran que en ese caso también debieron haber accionado judicialmente. Esa es la postura del Estado. En otros temas de vulneraciones, el Estado tiene el deber de investigar de oficio. Solo en el tema de amenazas sí hay que tener una actuación por parte de ellos. Bueno, esa es la postura del Estado. Seguramente habrá otras opiniones de las partes en los alegatos escritos. Muchas gracias. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señora jueza. Señora jueza Nancy Hernández López, ¿va a realizar preguntas? No, gracias. Muchas gracias. Señor juez Humberto Sierra Porto, ¿va a realizar preguntas? No, presidente.
Muchas gracias, señor juez. Vicepresidente Eduardo Ferrer MacGregor va a realizar preguntas. No, señor presidente, muchas gracias. Bien. Yo quiero realizar una pregunta a la representación de las víctimas. En el curso de su alegato, ustedes invocaron una cifra vinculada con agresiones a operadores judiciales en un determinado periodo. Le pediría si nos pudiera ampliar ese dato, por favor. Con su venia, señor presidente, es un dato que surge del Observatorio de la Violencia de Honduras, que ha sido invocado por la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados en sus informes. Bien, lo que indica este observatorio es que han sido 115 los homicidios registrados de operadores judiciales, incluidos miembros del Poder Judicial y abogados entre los años 2009 y 2015. Si así lo desea, señor presidente, podemos ampliar estos datos en nuestros alegatos escritos. Por favor, si nos pueden ampliar este dato. Y que también en los alegatos, la representante de las víctimas, la Comisión y también el Estado, se pronuncien sobre qué solicitan concretamente a la Corte como medida de reparación respecto de la violación del artículo 9. Es decir, cuáles son los cambios legislativos o del orden que ustedes consideren necesarios en función de la violación del artículo 9. Así que eso se lo dejamos para los alegatos, por supuesto, para escuchar a todas las partes. Antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 13º de la resolución de la Presidencia de la Corte de 14 de diciembre de 2022, la representación de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con un plazo improrrogable hasta el 6 de marzo de 2023, para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente en relación con el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Este plazo es improrrogable. La Corte reconoce, sí. Con su venia, presidente, con respecto a lo que le señaló a los representantes de las víctimas del artículo 9, no sé si nos permite solo dar un argumento. Es decir, terminó la etapa del proceso, los argumentos los pueden hacer. Es muy breve y muy puntual. Bueno. Se lo agradezco. Es que nosotros como Estado quisiéramos manifestarle a ustedes que, como también lo señaló la Comisión Interamericana, esta es una oportunidad muy importante por el tema de la defensa de la judicatura. Yo soy parte del Poder Judicial, en cuanto a que la Corte Interamericana establezca criterios sobre tanto, en el caso particular hondureño, el juez natural que integra la Corte Suprema de Justicia cuando no puede participar alguno de los magistrados propietarios del caso, y también sobre el tema del juicio político, en cuanto a que las legislaciones, tanto en Honduras y en la región, no tienen una precisión sobre las tipificaciones de los actos por los que procede el juicio político. También falta, que podría analizarse desde el principio de legalidad, la determinación de plazos mínimos y de garantías judiciales en estos procesos. Muchas gracias, señor presidente y señores jueces. Justamente eso era lo que yo pedía que ustedes ampliaran en la oportunidad de los alegatos finales escritos. Quiero en este acto reconocer el acto de valorar el acto de reconocimiento del Estado. Esto oportunamente se recogerá en la sentencia. Quiero agradecer a la representación de la Comisión Interamericana,
a la representación de las presuntas víctimas y a la representación del ilustre Estado de Honduras por su comparecencia y participación en esta audiencia. Desearles a todos muy buenos días y en este estado se levanta la sesión. De pie, por favor, la Corte se retira.